Buenas noches para todos, bienvenidos a Contexto por NSTV, un programa de preguntas y respuestas para entender algunos de los temas con los que convivimos a diario. Desde hace varios años, la limpieza es una de las principales preocupaciones de los montevideanos a nivel de gestión municipal. Pero ¿cuánto sabemos de la basura que generamos? ¿A dónde va? ¿Qué pasa con la basura que queda dentro del contenedor y con la que queda afuera del contenedor? ¿Quiénes lucran con el negocio de la basura? ¿Quién gana más? ¿El tipo que se la lleva en el camión de la intendencia o el que pasa en el carrito y la recoge? Tenemos un montón de preguntas en las gateras y en la próxima hora vamos a darle contexto. Basura, residuos desechados y otros desperdicios. Basura, cosa repugnante o despreciable. Basura, lugar donde se tiran esos residuos. Basura, estiércol de las caballerías. Basura, eso de lo que viven muchas familias. Lo que unos tiran y otros recogen. Lo que unos desprecian y otros usan para vivir. Intereses cruzados y contrapuestos. Los anhelos de ver una ciudad limpia. El dolor del trabajo infantil arriba de carros tirados por caballos. Los riesgos de accidentes y la necesidad de mantener ese trabajo para seguir viviendo. El drama de la basura, eso de lo que uno se olvida cuando se convirtió en residuo. Eso que genera dilemas sobre reciclaje y cuidado ambiental. Basura. La sensación de impotencia que sienten los vecinos frente al desfile de carros recolectores con riesgo para el tránsito y la ciudad vista de arriba de un carro recolector. Las complicaciones para resolver la recolección de residuos en tiempo y forma, el olor, la mugre y el riesgo de contagio de enfermedades. Los que viven de la basura, del reciclaje, los que viven sobre la basura, los contenedores desbordados, la basura que se genera en tiempos de bonanza y alto consumo. Basura, el desperdicio asqueante de los unos y la oportunidad para alimentar su familiar de los otros. Basura, la convivencia con lo que repugna. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Juan Canesa, director general del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Al frente de Desarrollo Ambiental desde el inicio de la gestión de Ana Olivera. Desde el inicio. Era un momento del 2010. complicado para entrar a agarrar ese tema, ¿verdad? Bastante complicado y después se complicó un poquito más. Creo que la gente se acuerda del conflicto que se dio en toda la Intendencia, pero que se aplicó sobre limpieza, y la esencialidad y todo eso en diciembre. Ahí se vuelve más visible, sobre todo, ahí. ¿no? Quería arrancar un mito y después lo profundizamos, pero ¿la basura es un negocio que mueve millones de dólares? Sí, es un negocio que mueve millones de dólares en todas partes del mundo. Para algunos, como para las intendencias, es un gasto en general, pero para otros es un negocio y para algunos, muchos, es una forma de vida. Pero sí, en el 2011 la DGI hizo un trabajo en conjunto con nosotros y cuando presentó el informe dentro de lo que es el secreto tributario, pero cuando presentó el informe habló de 150 millones de dólares movidos legalmente por el negocio de los residuos. 150 millones de dólares por año. Por año, pero que se mueven en qué cadena. Declarado por 16 empresas que son depósitos mayoristas o empresas de reciclaje o empresas que se dedican a vender al exterior residuos como materia prima. Bien, después vamos a ver cómo es esa cadena. Una pregunta que casi de opinión. ¿Está sucia Montevideo? Está más limpia que antes y menos de lo que yo quiero y lo que queremos todos, me parece. ¿Y en relación a otras ciudades del mundo, cómo está? Bueno, en relación a hablar de algunas ciudades de la región, si miramos nuestro espejo permanente que es Buenos Aires, ni que hablar de Gran Buenos Aires, yo creo que estamos mejor, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey, por lo tanto si miramos otras ciudades de tamaño similar a Montevideo, como puede ser Rosario, Santa Fe, en Argentina, es una ciudad muy parecida a nosotros, está menos limpia que Rosario y es una lástima porque en realidad parte de lo que hace Rosario lo hizo mirando lo que hacía Montevideo para mejorar. ¿En qué hacía Montevideo cuándo? Y hace 10 años, un poquito menos de 10 años. Eso me lleva a la otra pregunta. ¿Desde cuándo está sucia? Porque vos no sos historiador, pero uno ha leído algún libro de historia
donde se mencionan los problemas de la limpieza de Montevideo como algo que hace 50 años aparecían en la prensa también, quizás con un tenor parecido al que se maneja ahora, pero también da esa sensación de que puede ser algo más nuevo. Sí, en realidad la sensación, este es un problema con muchas cosas de la cotidianidad que dan la sensación que están apareciendo en cada momento, pero tienen una historia porque en realidad no es la misma, esto no es una ciencia exacta, pero en realidad no es lo mismo que uno podría decir, bueno, cuál es la sensación de limpieza o de mugre o de suciedad a mediados del siglo XX, a principios del siglo XX en la colonia, que ahora. Son distintos los criterios que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo mismo para las casas, para lo que es la higiene pública, pero es verdad que es un problema que cada tanto se reitera y habiendo diferencias objetivas, bueno, está. O sea que por lo tanto yo creo que ni nunca está tan limpia como, ni nunca ha estado tan limpia como supongo que todo el mundo ha querido que esté, ni el problema de no estar tan limpia o el problema de la suciedad es un problema permanente en términos de que se mantenga igual a lo largo del tiempo. O sea, si nosotros pensamos que hace 30 años había 3.000 basurales, hace 20 años había 2.000 basurales, hace 10 años había 800 basurales, ¿cuántos había? Hace 5 años había 400 y ahora hay un poco menos de 200, es una cosa. Por otro lado... Menos de 200 basurales. Sí, por otro lado es muy probable que el ojo de los montevideanos estuviera más dispuesto a aceptar los 3.000 de hace 30 años que los menos de... que los 200 y poquito que hay ahora. ¿Qué características tienen esos 200 basurales que hay en Montevideo? ¿Dónde están ubicados? Son basurales endémicos, casi todos ubicados en la periferia de Montevideo y tienen 3 razones principales, siempre lo decimos, todas las actividades. Una que hay que ponernos al principio como responsables, una son deficiencias en el sistema de recolección, no necesariamente quiere decir que no se recolecte, sino que el sistema es deficiente. La otra es el descarte de clasificación y la tercera es la acción, digamos, ilegal de ciertas empresas o vecinos que en camiones o camionetas tiran basura en ciertos lugares. Esa práctica se mantiene. Esa práctica se mantiene, a pesar de que ahora hay una ley, que es la ley de faltas, que bueno, me parece que nos puede dar más herramientas para combatir esas prácticas. Bien, me interesa entrar ahora en cómo es el negocio de la basura, pero me queda una pregunta de consideración política más. Los problemas que tienen hoy, que están enfrentando hoy, coyunturales, con respecto al tema de limpieza, ¿vienen de la administración Ehrlich? ¿Hubo un problema ahí de gestión? A ver, sí, yo diría que no es un tema. Yo participé de la administración Ehrlich. Por las dudas, te puedes excusar en que no estuviste claro, en desarrollo ambiental, ¿no? No es que no estuve ahí, pero participé, más era gerente de compras en el final, por lo tanto me tocó hacer el seguimiento de algunos procesos, tanto de adquisición de bienes como la definición sobre otros procesos que habían de más larga data y que creo que están un poco en el fondo. Por un lado, en el periodo pasado se dieron 3 situaciones que acumularon para tener dificultades. La primera es que, bueno, el gobierno pasado empezó durante 2 años, pagó la deuda que había de la ruptura del convenio salarial y por lo tanto no tenía demasiado dinero. Yo ahí no estaba en la administración, pero me consta que no había demasiado dinero para la inversión. El segundo aspecto es que, sin duda, durante el periodo pasado se había resuelto de alguna manera seguir un camino que salía del plan director del área metropolitana, ¿no? Que implicaba la construcción de un sitio de disposición final en Canelones, en Cañada Grande, para todo el área metropolitana, para Montevideo, San José y Canelones, que implicaba, por lo tanto, un proceso de tercerización de la gestión del sitio de disposición final de Montevideo. Y eso que estuvo en debate durante todo el periodo y que terminó no aplicándose por distintas razones, por razones políticas y por razones económicas, yo creo que de alguna manera retrasó la capacidad de ponerse al día en la otra parte, que es la de la gestión cotidiana, que es de última como ciudadanos, en primera instancia es la que nos preocupa primero y la que nos preocupa más. Y el tercer aspecto es que al salir de la crisis, yo creo que los uruguayos salimos de la crisis antes que la intendencia, de alguna manera. ¿Cómo es eso? Al salir de la crisis en el 2002-2003,
Acá había muchísimos más clasificadores en la calle, había muchísimo más desocupación, había muchísimo más problemas y por lo tanto, en realidad, justo se da una situación que en ese momento se instala el sistema de contenedores, el sistema de contenedores aparece como una solución rapidísima. Por lo tanto, en un momento de crisis se da una solución de impacto muy rápido. Pero después pasa al revés. Después, en realidad, cuando empiezan a bajar los índices de desocupación, cuando la gente empieza, por suerte, empezamos a tener algún peso más en el bolsillo, ya nuestra preocupación, cuando en las encuestas dejó de ser la primera preocupación tener trabajo y pasó a ser el salario, y después pasó a ser la seguridad, está diciendo algo como sociedad. Y de repente, bueno, no estuvimos a tono o al nivel de la expectativa de la población para poder hacer lo que sí se hizo cuando ocurrió la crisis, que fue que se dio un paso más adelante sobre las expectativas de la población. Y por lo tanto, de alguna manera, venimos corriendo de atrás. Además, y esto ya no estaba el ex intendente de Ehrlich, ya era ministro de Cultura, o sea que no es achacable a él. Tuvimos una campaña electoral con un conflicto en limpieza y con un problema en limpieza muy importante que tenía que ver con algo de la gestión, que es la capacidad de tener los vehículos en condiciones y por lo tanto con conflicto o sin conflicto. De hecho, el conflicto se planteó porque en el año Eso forma parte de la inversión también, de ese problema anterior. Efectivamente. La primera variable que mencionaba, ¿no? Efectivamente, una parte es la inversión y la otra parte sí es un error que creo que cometimos, que se cometió en su momento, que fue a través de un proyecto de mejora de la gestión. Para mejorar la gestión se centralizaron todos los talleres, incluyendo los talleres de limpieza. Y por lo tanto, los camiones de limpieza dejaron de tener la prioridad que tenían cuando estaban en los talleres propios y pasaron a tener la misma prioridad que cualquier otro. Y eso es un problema. ¿Y ahora en qué está eso? Eso nosotros en octubre del 2010 devolvimos los talleres, volvimos a separar los talleres después de hacer un análisis de que está bien, la idea estaba bien, pero en la práctica no funcionó. Y entonces, bueno, esa relación entre el mecánico y el chofer, entre realmente el usuario del equipo y quien lo debe atender es fundamental para esto, para que todos los días haya. Además hay más inversión y por lo tanto hay más disponibilidad, eso también es cierto. Cuando hablabas de estas distintas causas de la situación, mencionabas el tema de bueno, cómo cambió la situación económica del país. Esta década de mejoramiento de la economía también tiene, digamos, una consecuencia en la generación de basura. Sí, sin duda. Algunas cosas son consecuencias negativas de cosas que están buenas, así que uno no puede parar. Claro. Porque además hay otro aspecto que yo creo que nosotros lo tenemos más que otros países, como pueden ser países europeos o los países más desarrollados, y es que nosotros somos consumidores de cosas que se producen en otro lado, con ideas que se producen en otro lado, y en formas que se producen en otro lado. Entonces, el packing de casi todos los productos que consumimos hoy es muchísimo mayor que el que había antes. Esto tiene que ver con el marketing, pero también tiene que ver con los costos que tiene alguien a la hora de armar un producto. ¿Cuántos kilos o toneladas de basura produce Montevideo a diario? Bueno, te voy a contestar esa pregunta, pero me gustaría decir que en realidad el problema mayor que hay hoy es de volumen, no tanto de peso. Ajá, bien. ¿Está? Perfecto. Nosotros en el sitio de disposición final, que es el dato objetivo que hay, disponemos unas 2.400 toneladas, o sea, 2.400.000 kilos por día. 800.000, poco más de 800.000 en el año. De esas 800.000, podemos decir que medio millón de toneladas anualmente, un poquito más de medio millón, 525.000, 535.000, son producidas por la ciudad y los ciudadanos, es decir, por las actividades urbanas. Después hay otra parte que tiene que ver con la construcción, que es una actividad urbana, pero especial, y no necesariamente debería ir a nuestro sitio de disposición final. En otros países no se trata así, y por algunos residuos de tipo industrial o comercial especiales que van más allá de la actividad común y corriente de una ciudad. Pero entre lo que generamos en nuestras casas, lo del barrido, lo de la poda, los residuos comerciales de los comercios que venden al público, estamos hablando de más de medio millón de toneladas por año, es bastante. Bien. Tenemos que hacer la primera tanda. Juan, nos queda hablar de un montón de temas.
carritos por un lado y también algo que me interesa conocer es cómo es el círculo que realiza la basura una vez que nosotros bajamos la bolsa y la dejamos en el contenedor. Vale. Antes nos vamos con algunas de las preguntas que recogía nuestro compañero Rodrigo Cambón sobre este tema en la calle. ¿Desde cuándo está sucia la ciudad de Montevideo? ¿Quién regula los carritos? Y si son ellos los responsables de que esté sucia Montevideo. ¿Quién ensucia Montevideo? ¿Dónde va la basura de Montevideo? ¿Dónde viven los hurgadores de Montevideo? ¿Cuánto gana un basurero y cuánto gana un reciclador? Seguimos en Contexto por NSTV en compañía del director de Desarrollo Ambiental, Juan Canessa, y el tema que nos convoca hoy es la basura. Contenedores desbordados y basura en las calles vuelve a ser parte del panorama montevideano. Hay un tema claro de mala organización o de mala dirección en la parte de contenedores, porque bueno, la dirección tendría que prever de qué manera puede atender la ciudad sin tener que depender de las horas extras. Y como pasó hoy, que los trabajadores trabajan normalmente las 8 horas y no a las horas extras, lleve a que muchas zonas colapsen. Entonces ahí habría que revisar también esos cargos de dirección que tenemos en contenedores, a ver si están realizando bien su tarea. Nosotros esperamos que mañana haya cuadrillas, trabajadores privados, contratados, no sé, levantando los residuos que se han acumulado en torno a los contenedores y que ensucian la ciudad y perjudican a los vecinos. Los nuevos contenedores no permiten que se retire la basura una vez depositada. La tapa viene a ser como un buzón. Lo que sucede es que uno puede poner residuos ahí adentro, pero no los puede sacar. No se puede meter una persona, no se puede levantar la tapa para sacar el residuo dentro del contenedor y bueno, de esa manera también tendremos que aprender porque es cierto que el tamaño de la bolsa tiene que ser adecuado al tamaño del agujero. Desde plásticos, nylon y chatarras, hasta los desagües de asentamientos irregulares van a parar arroyos y cañadas del departamento de Montevideo. Luego, esos residuos siguen los cursos de agua y terminan saliendo al Río de la Plata. Una de las divisiones del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo extrajo 31.148 toneladas de residuos durante el año 2012. Son 3 los factores que contribuyen al problema en todo el departamento: el descarte de la clasificación de los residuos sólidos, el vertido clandestino de efluentes de industrias y empresas y las aguas residuales de los habitantes de los asentamientos irregulares ubicados en las márgenes de los arroyos o cañadas. Carritos de mi ciudad. ¿Cómo fue que llegaste a ser clasificador? ¿Es un tema familiar? Personal nomás. ¿A qué edad empezaste? Tenía 8 años. ¿Vos en algún momento intentaste buscar algún otro trabajo o trabajaste de otra cosa? No, solo con el carro. El tema de la recolección, nosotros no lo estamos prohibiendo. La Intendencia, desde hace más de 7 años, viene prometiendo los puntos verdes, lugares donde los recicladores vayan y en una infraestructura adecuada puedan ir y seleccionar o clasificar o reciclar los elementos que a ellos les sirven. No es bueno que circulen los carros en la ciudad. Salvaguardar las condiciones de seguridad en el tránsito de todos los que hacen uso de la trama vial de la ciudad. En el 2010, el diputado Aníbal Lodowski presenta un proyecto de ley en el Parlamento para erradicar los carritos tirados, los carritos tracción a sangre, erradicarlos a nivel de todo el territorio nacional. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. Bueno, ellos quieren sacar los carros, que nos den una buena propuesta de trabajo, no como hizo el MIDE, que nos dio un trabajo por 6 meses y después volver a la calle. Los carros en la calle es un peligro para el tránsito, es un peligro para quienes conducen y es un peligro para terceros. Vamos a tener una buena guerra si nos van a querer sacar de la calle, porque nosotros no queremos más delincuentes, ya tenemos bastante delincuentes en la ciudadanía como para seguir teniendo delincuentes. Y si nos cortan los brazos, porque esta es nuestra fuente de trabajo, van a tener que salir a elegir. Van buscando en la basura lo que sea para su bien. Actualmente un decreto municipal establece que los carros con caballos tienen prohibido circular por 18 de julio, Avenida del Libertador, Avenida Italia y todas las ramblas de Montevideo. Además, está parcialmente excluida su circulación en el horario de 5 a 22 por Agraciada, General Flores y 8 de octubre. De las cifras que se han manejado, de 3.000, de 4.000, bueno, hoy sabemos cuántos son, dónde están y tenemos la posibilidad de generar políticas exclusivas hacia esas personas. La Intendencia proyecta inaugurar 2 plantas de clasificación de residuos a fin de año
que emplearán a 300 personas. El argumento fundamental es que no estamos de acuerdo con el trabajo del clasificador en la vía pública. La Intendencia propone que no trabajen más en la calle, sino en plantas donde los residuos lleguen ya clasificados desde los domicilios. Los que viven de la clasificación, que esos residuos clasificados les lleguen a algún lugar que tenga las condiciones dignas para trabajar. La Intendencia les aclaró que no es cierto que se haya fijado el 1 de diciembre como fecha a partir de la cual no puedan circular más por Montevideo. Se supone que en algún momento se va a tener que llegar a eso, pero no obstante eso todavía no está definido y esperemos que no se defina tampoco si no hay alternativas de trabajo, ¿no? Para poder seguir logrando el sustento diario de cada familia. El resumen informativo dejaba un montón de temas disparados, el tema de los carritos, las zonas de exclusión, los contenedores, la relación con los trabajadores de la Intendencia. Pero nos quedaba pendiente ver cómo es el negocio de la basura. ¿Qué pasa con esa basura y cómo y a dónde va una vez que la dejamos en el contenedor? Bueno, la primera parte es esa, lo que nosotros llamamos la ruta de la basura, ¿verdad? De hecho, de la que queda dentro del contenedor, ¿no? Después también está la que queda afuera. Tarde o temprano siempre llega, no tiene muchas más vías de escape. En parte del informe, cuando habla de los cursos de agua, esas 30 y pico de mil están dentro de las 800.000 que yo te decía hoy, que llegan a Felipe Cardoso. Nosotros decimos, bueno, tarde o temprano la terminamos levantando nosotros. Y el tarde o temprano puede ser incluso después de 40 o 50 años, como nos ha pasado cada vez que se va a regularizar un asentamiento en antiguos lugares donde antiguamente se rellenaba. Estamos hablando de los años 50 o 60, cuando empezó a haber la crisis de la disposición final, que es algo que está en la historia de la ciudad. Pero, a ver, una vez que cuando funciona el sistema, una vez que nosotros salimos de nuestra casa, dejamos la bolsita en el contenedor. El 90% de los habitantes de la ciudad que tenemos contenedor al alcance de la mano, que a pesar de que ha crecido, todavía hay una parte que no tiene contenedor al alcance de la mano y por lo tanto tiene que esperar a que pase el camión recolector. Y ahí es donde tenemos más problemas en la recolección, la recolección tradicional, porque el contenedor nos permite sacarlo en cualquier momento del día. ¿Qué zonas actualmente están todavía sin contenedores? Y bueno, hay una importante zona del municipio D, parte de Marconi y hacia afuera, una importante zona del municipio F, algunas zonas del municipio A y algunas zonas del municipio G, donde todavía no hemos llegado, aunque está previsto de acá más o menos a fin de año, la expansión al 100% de la trama urbana de acá a fin de año se va a completar la 100% de los montevideanos. Sí, no de los montevideanos, sino de quienes vivimos en el área urbana y que tenemos, además vivimos en zonas donde las calles permiten que pase un camión, levanta contenedores. Pero eso es lo que está previsto en el plan de acción del plan director y es lo que se ha venido haciendo de un año a esta parte. Volvemos al contenedor entonces. Dejamos la bolsita en el contenedor, supongamos que bueno, no pasó nada, no vino un clasificador, no vino un hurgador, que es otro tipo de persona, no vino nadie, no lo sacó, pasó el camión recolector en general, salvo en algunos lugares que por razones de generación hay que pasar más veces, pasa 3 veces por semana, y eso se fue a Felipe Cardoso. Felipe Cardoso es nuestro sitio de disposición final. Felipe Cardoso y Cochabamba, Felipe Cardoso y Cepeda, Felipe Cardoso y Colastiné, donde estamos ahora. Y ahí se entierra, de alguna manera. Es decir, se tira en una capa, que alguna imagen al principio se vio. Y es el sitio de disposición final de Montevideo hace más de 40 años, más o menos. Es un gran basural, entonces. Con distintas formas de tratamiento. De hecho, en este momento, y parte de las inversiones una parte importante de las inversiones que se han hecho, tienen que ver con transformar Felipe Cardoso de lo que se llama un vertedero controlado, es decir, un lugar donde se tira basura y más o menos se controla que no entre gente a hurgar ahí, que esté bien cubierto y que no se contamine demasiado, en lo que se llama un relleno sanitario. Un relleno sanitario, ¿por qué? Porque bueno, cuando el residuo se descompone, libera dos elementos, que los dos son contaminantes. Por un lado libera gases
particularmente gas metano, que es un gas de efecto invernadero muy importante. Y esos gases van con otras toxinas. Bueno, desde el año pasado, con una ampliación en este año 2013, nosotros estamos capturando a través de 94 pozos los gases que se generan en aquellos lugares donde el vertedero que ya está cerrado, ¿verdad? Ese gas se captura y se quema con un proceso que está medido científica y tecnológicamente y controlado del exterior. Incluso se generan bonos de carbono que pueden ser vendidos en el mercado internacional, por más que ahora tienen un valor bajísimo, que no cubre para nada la inversión. Y lo otro que libera es un líquido que se llama líquido lixiviado, que es un líquido también contaminante. Y bueno, y en este mes de noviembre inauguramos estamos supuestamente esta semana, ya queda pronta, una vez que esté la colección de UTE, que con los paros y las cosas se atrasa un poquito, pero inauguramos la planta de tratamiento de lixiviados y por lo tanto tampoco se va a verter ni al saneamiento, ni en ningún otro lado. Hace muchos años ya que el relleno se hace con una impermeabilización de manera tal que eso no penetre y no afecte a las capas inferiores del suelo y sobre todo al agua, pero hasta ahora lo bombeábamos al sistema de saneamiento. A partir de este año 2013 vamos a dejar de bombearlo al sistema de saneamiento como un contaminante y va a pasar a ser Era esa imagen agua que se va al reutilizable. agua. Exacto. Bien. Acá todavía no veo negocio, ¿no? Esta es la parte formal, la que nosotros hacemos. Está, perfecto. Ahora después en el próximo bloque vamos a hablar de esa parte informal donde aparece ese negocio millonario de la basura y de los carritos, que son un actor importante de la ciudad en ese tema. Nos vamos con algunas de las opiniones que este tema despertaba en la calle y recogía Rodrigo Campos. Está sucia, pero también te puedo decir que también está bastante limpia si vemos los comportamientos de los ciudadanos, ¿no? También, porque también nosotros somos -10. No, sucias porque somos sucios por naturaleza. Montevideano es sucio por naturaleza, sí. La veo normal. Ando poco ahora, ¿vio? Porque estoy jubilado, antes andaba más. Pero lo que yo he visto está bastante pasable, más con los contenedores, eso que ha sido una gran cosa. Muy sucia, cada vez más sucia. Pero no por lo que recogen la basura, sino que nosotras, la gente, no cuidamos la limpieza de las calles. Se puede hacer más. Sí, mucho más. Creo que sí. Creo que ha mejorado, pero que se puede mejorar más, que sigue estando un poco más, sigue estando sucia, digamos. Seguimos en Contexto por NSTV hablando con Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, hablando de basura, y nos quedaba hablar del negocio informal de la basura, cómo es que se convierte en un negocio de millones de dólares. Bueno, porque está basado en la informalidad. En realidad podría ser tener los mismos millones de dólares basado en otras formas de hacerlo, pero evidentemente rinde más así. Bueno, hay una cantidad importante en todo el país de personas que se dedican a la clasificación informal. Creo que hay historias de esto por lo menos desde fines del siglo XIX, probablemente desde la colonia. Sí, eso es algo que llama la atención porque uno lo asocia mucho al fenómeno de 2002, que se volvió mucho más visible, pero cuando uno empieza a indagar en las historias de algunos de los clasificadores se encuentra con que son generaciones que vienen en ese negocio. Son muchas generaciones. Ahora lo cierto es que en el interior, en muchas ciudades del interior y en Montevideo hasta fines de los años 90, una gran parte de los clasificadores estaban concentrados en el sitio de disposición final, Felipe Cardoso en este caso, y en el interior están, no importa cuál, pero un intendente que me dijo, yo tengo 100, los tengo todos dentro del vertedero y no los pienso sacar de ahí. Pero bueno, eso tiene condiciones, es peor, claro. en muchos sentidos. Acá en Montevideo, ¿cuántos hay? Bueno, eso es una discusión en realidad que han tenido entre los sindicatos de clasificadores y la Intendencia.
Sí, nosotros entendemos que hay muchas versiones sobre el tema, pero realizamos un trabajo con el Instituto de Estadística, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y ese censo dio 2.200 carros de distinto tipo, unos 3.000 clasificadores, pero teniendo en cuenta que hay más de uno, claro, sí. En la misma familia pueden haber uno o más personas que se dedican a esto. Y ese es el dato que estamos utilizando hoy. Llegó a haber alrededor de 13.000 personas en la calle en la época de la crisis 2002, fines del 2002, principios del 2003. Y ahora sí, ¿cómo es ese negocio? Bueno, una persona que se dedica a la clasificación informal recoge en la calle, también hay otras formas de hacerlo, pero digo, recoge en la calle con su carro. El carro puede estar tirado por caballo, por moto, es siempre lo mismo, puede estar tirado a mano, muchísimas personas que lo hacen a mano, y ese trabajo lo que levanta, no todo lo que levanta le sirve para venderlo, por lo tanto lo lleva a su casa en general, y en el fondo de su casa termina el proceso. Por eso muchas de las viviendas de clasificadores están en asentamientos sobre basurales y muy cerca de cursos de agua, porque el agua se lleve lo que está. Una vez que ese producto está clasificado, lo lleva a vender a uno o a más depósitos que a los que está acostumbrado. Muchas de esas veces esos depósitos están adentro del asentamiento donde la persona vive. Muchas veces los depósitos, esos informales también, le venden o le alquilan los elementos para hacer la recolección a las personas que se dedican a la clasificación. Y a partir de ahí comienza una cadena que va subiendo hasta que en algún momento llega a una empresa formal, legal, que será antes o después, pero al final siempre llega a una empresa formal y legal, que es un gran depósito, que se dedica a esto. ¿Que se dedica a qué? A copiar. A copiar y a su vez con eso después lo vende. Lo puede vender para el exterior como materia prima, porque en la parte del cartón ahora se recolecta mucho menos cartón y vale muchísimo menos, justamente porque en Argentina no nos compra, por las trabas no nos está comprando. Y entonces ni las fábricas uruguayas ni las fábricas argentinas se están comprando. ¿Pero en qué momento ese proceso pasa de la ilegalidad a la formalidad? En algún momento cuando llega al depósito grande o al depósito mediano que está formalizado. ¿Por qué? Porque las leyes nuestras en esta materia, aclaro que yo no estoy de acuerdo y que la Intendencia no está de acuerdo con que las cosas sean así, pero es como es. Leyes aprobadas en su momento, reglamentaciones por el Parlamento que vienen muchos años para atrás, establecen que se formaliza por declaración. Como hay personas que informalmente se dedican a la clasificación, las empresas que se dedican a esto pueden decidir aportar por IRAE, como cualquier empresa, o pueden decidir aportar un ficto, porcentaje ficto de una declaración de cuánto supuestamente gastan y reciben por estas cosas, en base a unas boletas que no tienen ningún valor para nadie. Por eso yo no aporto al BPS, no aporto al DGI, no tengo salud pública, no tengo nada. Que me den un papel es lo mismo que nada. Así se basa el negocio de la clasificación. Y es ahí, en ese punto en el que se da esa formalización del negocio de la basura, donde queda la parte del león, los que lucran con ese negocio, o en realidad en las partes intermedias también hay un negocio importante. En las partes intermedias también hay una parte importante, sobre todo porque muchas veces y para algunos productos se aprovechan una serie de beneficios, pues llamémosle beneficios no legales o no formales. Si yo estoy instalado en el medio de un asentamiento, porque estoy viviendo en un asentamiento, muchas veces estoy colgado de la luz, como se dice, o estoy colgado del agua. Y creo que el Estado y la sociedad, como considera que está mal que una persona tenga que vivir en condiciones indignas, consideramos todos, de alguna manera permite, más allá de que hay programas de regularización, el acceso a la luz, el acceso al agua, en todos lados. Pero de alguna manera lo permitimos. Ahora, una cosa es que yo viva ahí y otra cosa es que tenga una empresa puesta ahí. Yo tengo un lavadero de plástico, como hay en asentamientos de Montevideo, o sea, a la vista más o menos de todo el mundo que lo quiera ver, un lavadero de plástico, que es una instalación fabril. Y ese plástico no va a parar a ningún otro lado que no sea a la industria formal.
y ese lavadero lo mantengo con luz y con agua, que no le pago a nadie y le robo a toda la sociedad. Pero vos sos un jerarca de la Intendencia, se supone que ¿a quién le corresponde fiscalizar eso? Yo creo que lo que pasa es que no se ha tomado conciencia de que el problema es que es un problema económico y no es un problema social, más allá de que tiene consecuencias sociales muy graves. Se puede hacer lo mismo y se puede hacer bien. No es un problema del Uruguay solamente. Porque en ese negocio, en los eslabones intermedios, vos decías que queda una parte importante del negocio. ¿Cuánto se derrama para el eslabón más débil que uno supone que es el clasificador? Nosotros decimos, bueno, que hay 2.200 clasificadores hoy y se supone, tampoco es estadística porque no hay aporte, pero se supone que cada clasificador, algunos menos y algunos capaz que un poquito más, hace 13.000 pesos por mes. 13.000 pesos por mes. ¿Eso relaciona a lo que gana un funcionario de limpieza de la Intendencia? Y bueno, eso sería el sueldo base de un funcionario de la Intendencia cuando ingresa. El salario base del ingreso creo que son 14.000, un poquito menos de 14.000 pesos. O sea que en ese sentido por de trabajo. Sí, gana más obviamente un trabajador formal, claro, pero no se lo gana más un trabajador formal. Nosotros tenemos un programa con la Cámara de la Construcción, y nosotros como Intendencia, con la Cámara de Construcción, con organismos nacionales, con el ZUNCA, que apunta a que algunos clasificadores pasan a formarse como trabajadores de la construcción, porque se gana más en la construcción también que en la clasificación informal. Te empiezo a apurar con las preguntas porque me quedan 140 preguntas. ¿Se va a eliminar la clasificación en la calle antes de que termine este periodo, como se mencionó en algún momento? Estamos trabajando para que eso pueda ser así. ¿Y cómo se saca entonces a los carritos de la calle? Bueno, mencionaste el tema de Zunca como una posibilidad. Sí, para empezar creo que de verdad en los últimos años, puede ser muchas cosas, pero en los últimos años la mejora económica ha hecho que mucha gente deje la clasificación y se haya pasado a otros trabajos sin ninguna política específica dirigida a que eso sucediera, solamente porque la política económica tuvo éxito. Además de eso, hay políticas dirigidas a tratar de que, así como están estos programas para el ingreso a la construcción, que son insuficientes. Ahora son decenas de personas que hoy tienen un trabajo formal y un oficio que no tenían antes, y eso es muy bueno. Así ahora se va a firmar la próxima semana un convenio con el Centro de Industriales Panaderos, por el cual creo que alrededor de 20 clasificadoras se han formado y pasarán a seguir formándose como auxiliar de atención al público en panaderías. O sea, hay algunos planes focalizados. Digamos. Hay planes focalizados hacia eso, y después tenemos el tema de las plantas de clasificación. Como Intendencia, además pensamos, y se lo hicimos saber así, al sistema político, más allá de que todavía al resto del sistema político, somos parte de eso, está claro, pero al Poder Ejecutivo, a parlamentarios de distinto tipo, y ojalá se siga generando una conciencia para que esto pueda pasar. Nosotros creemos que debe haber lo que en otros países se llama ley de residuo ilegal, o que se penalice el comercio ilegal de residuos. Es decir, de alguna manera es fijar el control estatal de los procesos, dentro de las leyes del mercado se puede hacer todo lo demás, pero que no se pueda ni transar en cualquier lado, ni comercializar por cualquier persona si no está registrada. De manera que esto se formalice. Y esto pensamos que en el momento en que se pueda hacer va a llevar a un cambio sustancial. Hablabas de 2.200 carros aproximadamente, unas 3.000 personas trabajando en la clasificación. ¿Tiene calculado cuántos niños hay en esa situación? Sí, el informe de edad, y es algo de lo que nosotros calculamos que igual, a ver, voy a decir una cosa que parece contradictoria. Hay algunos cientos de menores incluidos en esa cantidad, son poco más de 3.000. Y probablemente esté tirada para abajo. ¿Por qué? Porque no se puede. No está permitido y no está bien, además, que menores trabajen en ninguna cosa, salvo con permiso del INAU. Nosotros decimos al mismo tiempo, bueno, no nos preocupa igual si le están narrando la cifra, porque no se puede y no se debe trabajar ahí con menores. Y cuando pensamos políticas inclusivas, los menores no tienen que estar incluidos en eso, tienen que seguir otro camino, tienen que ir a la escuela, al liceo, estudiar. El Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, ¿no? Exacto. Veíamos en el bloque anterior algunas zonas de exclusión. ¿Cómo se está trabajando en eso? ¿Se va a ampliar? Sí, bueno, para empezar, estas zonas provienen del año 2002, de la reglamentación del año 2002. De los 2.200 carros, 750 son con caballos y el resto no son con caballos, la mayoría son tirados por personas, ¿verdad?
en el lapso de los últimos 15 meses, más o menos, desde julio del año pasado, que se hacen operativos conjuntos entre lo que es la Guardia Ambiental de la División Limpieza y el Servicio Central de Inspección General en la calle. Han habido miles de operativos, de controles. Se han requisado 560, 570 carros hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con esos carros? Esos carros, de acuerdo a la reglamentación, son detenidos y cuando se puede comprobar la propiedad, los llevamos, se cargan en un camión y se llevan. Pero no piense solo en el de caballo, piensa que hay carros más chiquitos también, que a veces el mismo camión se puede llevar más de uno. Y para empezar, el 40% de esos carros son carros de supermercado. Y por lo tanto se los devolvemos a los supermercados que permiten que se los roben otros. Eso sí le hacemos trabajo para ellos, pero nadie puede comprobar que es el dueño de un carrito de supermercado que dice tal marca o tal otra o tal otra, salvo la empresa. Bien. Pero bueno, se detienen muchas veces por circular en zonas prohibidas, por circular con menores o por circular sin documentación habilitante para ser clasificador. Arranqué con 45 preguntas, tengo como 3.000 ahora. Te pido un número nada más. Un problema que tiene la Intendencia es los destrozos diarios de los contenedores. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos por día se tienen que mandar a reparar, por ejemplo? Bueno, con agresiones graves, más de 20, 22, 23 promedio por día. Que son más o menos los que terminamos reparando en nuestros talleres por día. ¿Y qué costo tiene y eso? En general unos 50 por día. Y tiene un costo altísimo. Pero yo diría que más allá de lo económico, estamos hablando de algunos millones de pesos. Arreglar un contenedor que se incendia cuesta casi 2.000 pesos. Pero además de eso tenemos un costo altísimo de la imagen de la ciudad, y de lo que nosotros mismos vivimos. En algún momento se llegó a insinuar, y vos estuviste involucrado en esas declaraciones, más allá de que después las matizaste, que había una especie de complot en esa destrucción no de todos, porque hay situaciones distintas que se han comprobado, pero sí que había un complot y que había gente que estaba con mucha mala intención destruyendo los contenedores. Sí, el otro día leí una nota que decía la comunidad de Valencia está muy preocupada porque con este tema de la crisis se incendian 300 contenedores por año. Valencia es como Montevideo y a nosotros se nos incendian casi todos los que tenemos por año. Y evidentemente acá hay que pensar, no es que hay una mente maquiavélica pensando cómo hacerlo, pero hay lugares donde el contenedor molesta, el contenedor se utiliza para otras cosas que no es solo para guardar residuos. Y por lo tanto, efectivamente, cuando se prenden 8 o 9 en un mismo lugar, más o menos a la misma hora, significa que eso no pasa solo porque la basura no se prende sola. ¿Han comprobado que se vende droga dentro de los contenedores, que se utiliza como un mecanismo para el traspaso? Bueno, yo no lo vi nunca, pero es algo que está muy presente en algunos lugares, se ha dicho, y nosotros cuando más o menos nos llega lo avisamos al Ministerio del Interior para que lo controle, y según las autoridades de policía sí es algo que se utiliza. Juan Canessa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Contexto. Con ustedes seguimos un bloque más porque tenemos para presentarles la historia de Juan Carlos, que es clasificador hace 20 años. Último bloque de Contexto por NSTV y llegó la hora de conocer a Juan Carlos Silva. Es clasificador hace 20 años que se dedica a esto. En las manos se les nota esa peripecia de andar hace tanto tiempo, contenedor tras contenedor. Con lo que gana, mantiene a sus hijos chicos y también ayuda un poco a los más grandes que ya se fueron de su casa. Y Horacio Baroli estuvo conversando con él y le comentó cómo fue que empezó en esta historia, cómo llegó a clasificar. La oportunidad de agarrar y poder insertarla.
La historia es la de todo gurí de barrio pobre. Cuando fui abandonado por mi padre, tuve que salir a buscar la plata para mi casa. Yo siendo muy niño, ¿no? Te estoy hablando de la primera infancia, ya a los 10 años ya andaba en la calle, trabajando y trayendo plata para mi casa. Con el correr del tiempo pude empezar a trabajar en trabajos formales y dejé el carro, dejé la calle, pero quedamos sin laburo y tuve que volver a la calle, porque no tenía, en aquel momento no tenía un trabajo inmediatamente para darle comer a mis hijos y ya había formado una familia, tenía hijos y tenía que buscar una solución rápida. Y la calle está siempre ahí, es una opción que siempre está abierta, no tenés que hacer entrevistas ni dejar currículum. Cuando no tenés nada, agarrás una bolsa, un carro o lo que pueda y salís a la calle con una bicicleta igual y ya algo hacés. Hay dos cosas, las que sacamos los materiales que son reciclables, que son los para vender, que solo básicamente es nylon, cartón, papel blanco y botella plástica, algo de metal y de fierro, y está lo otro, que es lo que no nos pueden dar si nos sacan de la calle, que son los levantes que tenemos particulares que en lugares que te dan, o los clientes que nosotros decimos, que son gente que nos conoce de toda la vida y que nos dan ropa, zapatos, comestible. En el caso mío, yo por ejemplo tengo la tele y la heladera mía, me la regalaron en la calle. O sea, electrodoméstico y muebles también traes, que es una cosa que tiene un valor que no es lo que haces en el día para vender, ¿viste? Un día puedes tener una suerte bárbara y yo qué sé, y que alguien te dé unas cosas buenas y puedes hacer 1.000, 2.000 pesos y de repente salís y no encontrás nada al otro día y solo cargas alguna cosita porque por diferentes cosas no hay mucho material y de repente haces 100, 200 pesos al otro día. O sea que la calle es a suerte y verdad. Capaz que si no me hubieran dejado sin trabajo así arbitrariamente, seguiría trabajando en el puerto. Hasta ahora, porque era un trabajo que yo amaba, era muy lindo la carga y descarga en los barcos, pero como me dejaron sin laburo, tuve que volver a la calle. O sea que desde el 92 hasta la fecha van a ser 22 años que volví a la calle. O sea, la informalidad, porque también hago feria y otras cosas, pero son todos trabajos informales, ¿no? Siempre me miro en los más viejos que andan en la calle y uno piensa cómo va a ser el fin de uno, porque cuando no tenés una seguridad de una jubilación, ni tenés sueldo, ni aguinaldo, ni nada, tenés que trabajar hasta el último día que te dé el cuerpo y hasta que te mueras y no tenés nunca nada seguro. Vivís el hoy, nada más, no tenés ningún futuro. Y esa situación se repite en miles de uruguayos y queremos que se revierta, pero de verdad. Juan Carlos integra la UCRUS, el sindicato de clasificadores, y seguramente más de una vez lo pudieron ver en televisión con movilizaciones de carros que llegaban o al Palacio Legislativo o a la Intendencia de Montevideo. En la conversación que tuvo con Horacio Baroli también habló de cómo es su trabajo y por qué lo considera importante para Montevideo. Cosas insólitas, que de repente electrodomésticos que todavía están andando y la gente lo tiró para la basura. Las cosas más inesperadas, de repente he encontrado celulares con cámaras funcionando adentro de la basura, algunos hemos encontrado dinero y bueno, y después, bueno, cualquier tipo de desperdicio y desecho. Vos me hacías una pregunta hoy, ¿cómo es que vengo a este trabajo? Y bueno, y la realidad mía es una, pero la de todos son totalmente distintas, unos por una causa, otros por otra, porque hay que ver que hay muchísimas realidades. Te pongo, por ejemplo, las personas que no tienen estudio, que no pueden insertarse en otros laburos, la gente que tiene antecedentes y no le dan una oportunidad, son muy pocos que consiguen un trabajo después que salen de preso, más si tenés varios antecedentes, nadie te cree que te vas a recuperar, no le dan la opción. Entonces, entrar a clasificar es una forma de trabajo digno y aparte estás haciendo un bien al medio ambiente, que es muy importante. Y lo que más vale ahora es la botella de plástico y el nylon, que es lo que están pagando más, el plástico y el papel blanco, porque el cartón mucha gente no lo lleva porque bajó tremendamente y no tiene sentido. Acá la botella blanca te la pagan en la actualidad, en algunos lados 8 pesos, y algunos excepcionalmente 10. Y la botella verde, el kilo, ¿no? El kilo te lo pagan 7 pesos.
que es lo que vale más, porque el cartón ahora subió un poco, está a unos 50 el kilo. En cambio, el papel blanco, 4 pesos. Si entregas por cantidad, que es lo que tratan de conseguir las cooperativas, hacia mejores precios, de repente puedes conseguir un puntito más, pero muy poco más, ¿no? O sea que los precios están muy devaluados. Claro. No todo el mundo podría hacer plata con un carro de caballo en la calle. Posiblemente la persona que nunca clasificó no entiende. Solo entiende que le molesta el carro en la calle porque anda muy despacio. Pero atrás de esto hay una razón. Y hay una problemática social y hay familia, entonces hay que pensar muy bien. Hoy día no nos podemos dar el lujo de no clasificar, de no hacer algo para que se pare esta locura de contaminar y contaminar en nombre de la plata y de las inversiones. En realidad parece que los medioambientalistas son los ilusos, pero tienen toda la razón en el sentido de que si seguimos contaminando este mundo no hay otro. Si no lo cuidamos, si no hacemos algo rápido para revertir la situación, el calentamiento global, las islas de basura que hay en el mar, los arroyos y todos los cursos de agua de nuestros barrios pobres están todos llenos de basura y de plástico, nylon. O sea, que tenemos que hacer y tomar conciencia de que hay que reciclar. Eso es muy importante. Nosotros ponemos el énfasis en que en este laburo hay que darle esa categoría al clasificador, que no se sienta menos, nosotros no nos sentimos menos. Yo estoy orgulloso de ser clasificador porque estoy haciendo un bien. Hasta acá la historia de Juan Carlos y hasta acá el programa de esta noche de Contexto referido a la basura. Nos quedaron un montón de preguntas igual por responder. ¿Qué pasa con las pilas y con las baterías? ¿Qué pasa con los planes de preclasificado en los hogares? Con los comercios que desbordan los contenedores y no pagan lo que les corresponde. Si la basura en Montevideo es un problema de Montevideo o de los montevideanos, si es un tema de gestión o de índole cultural. Thank you.